Carlo Acutis. Stato beatificato Carlo Acutis. Conocido como el influencer de Dios. De peregrinos llegan a Asís para venerar el cuerpo embalsamado de Carlo Acutis. L'anno prossimo sarò il beato Carlo Acutis. Hola amigos, yo soy Guada, una periodista argentina que vive en Madrid y que está muy feliz por nuestro querido San Carlo Acutis. Seguro ustedes desde muchos lugares alrededor del mundo nos están mirando y están tan felices como yo de que nuestro querido amigo Carlo ya sea venerado en tantos y tantos lugares. Vamos a recorrer su historia de la mano de Nicola Gori, el postulador de la causa y el autor de este librito, que es una de sus biografías. Es la primera que yo me leí y que verdaderamente no tiene desperdicio. El secreto de Carlos es seguramente la sencillez, el testigo de Cristo en la sencillez de su edad. Es decir, que él quería a Cristo como si fuera una persona que estaba juntos de él, al lado suyo. Comprendía que era una cosa un po' especial, ¿no? Pero Carlo era también un chico muy normal, un chico que vivía una vida como todos los chicos, jugaba, le gustaban deportes. Se puede comprender a Carlos si no comprendemos que él se sentía amado por Cristo. Que yo digo siempre que Carlo corría adelante del tiempo porque era muy precoz. Primera palabra 3 meses, 5 meses ya hablaba. Y en la fe también era muy precoz. Y ahora a los 7 años él ha hecho su primera comunión y por esa ocasión escribió ser siempre unido a Jesús, esto es mi programa de vida. Empezó a ir a misa cada día la adoración eucarística, antes o después la misa, el rosario quotidiano, ma io ya lo hacía de cuando era más pequeño, 4 años y medio. Y este camino de gran fe, porque naturalmente es extraordinario, ¿no? Carlo ha abierto la puerta de par en par de su corazón a Dios y esta vida ordinaria es divinidad extraordinaria, ¿no? Era una vida que después lo portaba a interesarse del prójimo, ¿no? Porque cuando tú recibes Jesús cada día que se dona a ti, tú sientes la necesidad de donarte, ¿no? Carlo era un apasionado total de la informática y también un gran amante de la Eucaristía. Por eso tuvo la brillante idea de dar a conocer los milagros eucarísticos. ¿Pero qué son estos milagros? Según una definición oficial, son intervenciones prodigiosas de Dios que tienen como fin confirmar la fe en la presencia real del cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía. Es decir, Jesús está presente en cuerpo y sangre durante cada misa y nos los hace saber cuando esa hostia, por ejemplo, se convierte en carne humana o ese vino se hace sangre del tipo de sangre de Jesús. Situaciones maravillosas que se contrastan con estudios científicos y es un montón de información extraordinaria. Pero ya lo sabemos, Jesús es extraordinario. Carlos fue un genio de la informática, es decir, que él era muy práctico de computadores y ayudaba a todos los compañeros de clase, de escuela, y podía programar
programas de universidades, al nivel de universidades. Empezó a pensar cómo puedo ayudar, ¿no? Y allora ha hecho muchas exhibiciones a través de internet, porque Carlo era un genio de internet, del ordenador, hacía programas informáticos como los ingenieros informáticos. Ha preparado una muestra de milagros eucarísticos y con eso quería difundir el mensaje de amor del Señor. Y allora por decir como un chico normal, desconocido de Milán, con un ordenador pequeñito porque no tenía lo más, yo era un poquito severa en esto, ha trabajado por evangelizar. Es por eso que el Papa Francisco siempre lo llama el influencer de Dios y siempre habla de Carlo y también ha hablado de Carlo en el documento final del Sínodo de los Jóvenes. Siempre habla de las palabras de Carlo, ¿no? Estas frases de Carlo, todos nacen originales, pero muchos mueren como fotocopias, ¿no? Y siempre dice de no morir como fotocopias, siempre me gusta mucho esta palabra de Carlo, porque morir como fotocopia es decir, no realizar el proyecto único y irrepetible que Dios, sino de la eternidad, ha por cada uno de nosotros, que somos todos llamados a devenir santos, ¿no? Los pobres, la vida de fe, el rosario, la misa, eran para Carlo cosas fundamentales de su vida. Y a menudo le preguntaba a su mamá sobre todas esas cosas, pero ella cuenta que no sabía qué responderle. Ella realmente, su familia no era tan practicante de la fe católica. Pero Antonia dice que empezó a formarse en todas estas cosas de la fe para poder decirle algo a su hijo. Y poco a poco ella fue volviendo a la práctica religiosa y generó en ella una conversión. Incluso Carlo generó esto en toda su familia. Estaba una conversión particular porque yo he vivido en una familia muy lejos de la práctica y esto me ayudó porque yo digo siempre que antes de empezar mi camino de conversión, que puede ser va a finir en purgatorio porque es difícil esta conversión en la vida, yo soy ida a la misa el día de mi primera comunión, que es primera misa, el día de la confirmación, segunda misa, el día de mi boda, que es la tercera. Esto es un milagro de Carlo porque yo tenía 39 años cuando Carlo se murió, era hijo único y era muy difícil por mí. Y allora empecé este camino por ver si estaba posible ver a otros chicos, chicas. Pero no venía, ¿no? Allora yo empecé a hacer la pregunta que se hace por adoptar chicos de otro país, porque decía, es posible esto, ¿no? Es una bonita cosa. Pero improvisamente yo había perdido mi esperanza, tengo que decir, ¿no? Porque pensaba, no, soy vieja, no puedo. Pero una noche en sueño Carlo me apareció y me dice, no te preocupes, tú serás nuevamente madre. Y después yo soy finalmente la maternidad real. Ahora tengo 2 chicos, 2 gemelos, Francisca y Michele. Y el día que tenía que nacer era el día de la muerte de Carlo, el 12 de octubre. Esto por mí es la asignatura de Carlo también. Es un milagro porque yo tenía los 44 años, no era joven. Pero tengo que decir que Carlo ha hecho muchos milagros por maternidad.
principales son la Eucaristía, como ha dicho, y la Virgen María. Decía que la Virgen María era la única mujer de su vida y que no podía hacer de menos de rezar el rosario cada día como si fuera un encuentro galante de amor con su mujer, la única mujer que quería verdaderamente. Y la Eucaristía era la base de toda su vida espiritual. Como era pequeño, pedía a sus padres, a sus abuelas, a sus abuelos, de acompañarlo a la misa, porque no podía ir solamente, era demasiado pequeño. Todos los que venían a contacto con él empezaban a amar la Eucaristía. ¿Qué nos dejó Carlo al partir al cielo? Realmente mucho, a mí muchísimo. Pero si tuviese que resumirlo en una frase de este joven que vivió en Italia pero que llegó a todo el mundo, es que Dios está a nuestro lado y es nuestro amigo. Para el mundo actual, Carlos dice que Dios es al lado nuestro y Jesucristo es nuestro amigo. Este es el mensaje principal. Y nos dice que Cristo lo encontramos en cada iglesia donde hay la Eucaristía y lo encontramos en los pobres. Carlos siempre tuvo una sensibilidad especial con los pobres. Su mamá cuenta que había organizado como una especie de caridad doméstica. A cada uno de los pobres de su barrio los conocía, les llevaba comida, se preocupaba por si tenían abrigo para dormir o dónde podían ducharse. No solo los ayudaba materialmente, sino que también les daba consejos, sabía sus nombres, estaba ahí con amor, porque veía en ellos el rostro de Jesús. De cuando era pequeño siempre, porque tenía una personalidad muy fuerte, muy simpático, alegre, bromista, todos lo amaban, ¿no? Allora siempre diveniva su mejor amigo, ¿no? Lo ayudaba esto, todos los profesores con su proceso de beatificación, ¿no? Han testimoniado esto, que era increíble esta atención de Carlo por todos aquellos que tenían problemas de timidez, ¿no? De acoso, porque está también en Italia el acoso escolar, ma también ayudar al próximo. Esto es el mensaje de Carlo, es un mensaje muy simple, sencillo, esencial, que puede ayudar a los jóvenes, porque hoy también es posible con todos los peligros que tenemos, la pornografía, el alcohol, la droga, también toda la publicidad que hace el mundo, ¿no? De cosas que no soy coherente con el Evangelio, ¿no? Pero se puede vivir. Me llama la atención una espiritualidad tan fuerte en una persona tan joven, una espiritualidad que tiene 3 pilares a mi modo de ver: la Virgen María, la Eucaristía y la Palabra de Dios. Pero no se queda en una espiritualidad intimista. Esa espiritualidad lo lleva al encuentro con los demás y de ahí surgen las obras de caridad que él realizaba. Llevaba comida a los pobres de la calle, incluso en una oportunidad decidió ahorrar y comprar una bolsa de dormir para una persona que pasaba frío en la calle. Esto es lo que a mí más me impacta: 3 pilares de la espiritualidad de Carlo Acutis. Sobre todo ayudaba, sí, materialmente si podía, ma también con consejos, con amor, ¿no? Porque tenía, por Carlo cada uno era especial, ¿no? En cada uno veía el rostro de Jesús, ¿no? Carlo vivió su enfermedad y su muerte con muchísima entereza y con una entrega sin límites. Incluso dijo que le entregaría esos sufrimientos por el Papa y por la Iglesia. Su familia realmente no podía creer todo esto y sobre todo no podía creer cómo el día de su funeral había tanta gente que no entraba en la iglesia. Incluso no pudo creer su familia cuando, tiempo después, llegaban mensajes de China, de Australia, de Brasil, de Argentina, dando gracias por la vida de Carlo,
enviando sus condolencias. Internet siempre fue esencial en la vida de Carlo, tanto desde que él empezó a evangelizar a través de este medio, como luego para su difusión. Recordemos su beatificación en pandemia, fue una gran beatificación virtual. Hoy damos muchas gracias por la presencia de Carlo como este mensaje evangélico que nos hace sentirnos más cerca a través de las redes. La devoción empieza con sus compañeros de escuela y sus compañeros de juegos en Milán. Luego quisieran conocer siempre más este niño y han hecho una biografía, la primera biografía, la Eucaristía, mi autopista para el cielo. Y luego todo el mundo ha empezado a conocer a Carlos a través de Internet, de social network. Y lo increíble es que lo han conocido desde todo el mundo, porque a su familia llegaban cartas de toda parte del mundo, de Brasil, de Argentina, de China también, de Australia. Y la cosa increíble es que todos querían conocer mucho más a Carlos y su mensaje. Pues esta es la mano de Dios que ha querido que Carlos fuese conocido por todo el mundo. Se puede ver el camino espiritual que uno puede hacer en este tiempo. No tenemos que haber estima, visiones, apariciones, la santidad es por todos, es en la normalidad de la vida, se puede vivir, ser santo con quello que tenemos cerca de nosotros, que es la iglesia, los sacramentos, la Sagrada Escritura se puede siempre, ¿no?, comprar. Carlo es un poquito la realización, ¿no?, de esto, ¿no?, que la santidad en la normalidad, ¿no?, la santidad de la vida cotidiana, hacer todos por amor de Dios. Eso es posible también ahora, sobre todo por los jóvenes, ¿no? En el año 2018, cuando declararon venerable a Carlo Acutis, me llamó la atención. Empecé a leer su historia, a conocer su vida. Me impactó tanto que decidí difundirlo. Y a través de esa difusión se fue despertando mucha devoción, ¿no?, en nuestro pueblo, en distintos fieles de mi comunidad. Y fue así que me llegó la historia de, podríamos decir, un milagro, quizás una gracia de Dios concedida por intercesión del beato Carlo Acutis. Me piden oración por un niño que estaba muy grave, le tenían que realizar una intervención quirúrgica de alta complejidad. Hablando con la tía, les recomiendo que le recen, que le pidan aquí a Carlo. Le entrego de hecho una reliquia, junto con la reliquia colocamos el nombre del niño, rezamos por él y bueno, al día siguiente amanecemos con la noticia de la canonización de Carlo. Ese mismo día los médicos le informaban a los padres que no tenían que hacerle ninguna cirugía al niño, que habían desaparecido los rastros de enfermedad. Con mucha alegría, tanto la mamá como la tía me enviaban audios llorando, agradecidas a Dios, agradeciendo la intercesión de Carlo. Ellas podían descubrir cómo Carlo estuvo presente acompañando a este pequeño. Y desde ese momento, este pequeño se convirtió también en amigo de Carlo. Él tiene una estampita, habla de Carlo, le cuenta la historia de Carlo a sus amigos. Este joven alegre, simpático, fan de los deportes, con un humor increíble, súper normal, que hacía todo lo que hace cualquier joven de nuestro tiempo, pero con una particularidad especial, una fe muy profunda, una fe impresionante. Carlo hoy nos inspira a ser como él. ¿En qué sentido? En el sentido de la inocencia, en el sentido de la simpleza de vivir la fe. La Eucaristía es nuestra autopista al cielo. Es tan fácil llegar a Jesús que por la misma Eucaristía. Ya nos los dijo con los milagros eucarísticos y en cada misa nos invita a encontrarnos con Jesús. Ya sabemos que Jesús está en la Eucaristía sí o sí. Ahora, donde tenemos que enterarnos que verdaderamente está y ir a esas profundidades es en nuestro corazón. Los últimos días fueron muy terribles para su familia también, porque
en la última semana de su vida cayó malado, se enfermó decían de gripe, antes de gripe. Luego, como iba siempre a peorar, descubrieron que era leucemia y del tipo peor de lo que hay. Pues ha vivido sus últimos días como sobre la cruz, porque aunque dando testimonianza de una calma, tranquilidad y serenidad en Cristo, que los médicos y los enfermeros decían que no es posible que un muchacho tan pequeño pueda haber logrado una maduridad espiritual. Porque Carlo era un teólogo, muchos teólogos, era muy, muy particular, muy profundo. Sono destinato a morire.